Bienvenidos a nuestro canal. En este video hablaremos sobre las vidas íntimas de los nativos americanos. Disfruten del video. Para los pueblos aborígenes de América del Norte, el sexo no estaba asociado con la culpa. Los Huron-Wendat son un pueblo aborigen cuyos descendientes viven en 4 comunidades distribuidas en América del Norte: Quebec, Michigan, Kansas y Oklahoma, además de otras localidades en el continente. Sus ancestros del siglo XVII se hicieron conocidos en Europa gracias a los escritos de los misioneros jesuitas que convivieron con ellos. Por supuesto, una orden católica de hombres comprometidos con el celibato podría no parecer la mejor fuente para hablar sobre la vida sexual de todo un pueblo. Pero el deseo enciclopédico de los jesuitas por documentar a las comunidades que evangelizaban los convierte en una buena fuente sobre este tema. Antes de continuar, suscríbete si aún no lo estás y comenta la palabra interesante para saberlo. Los Wendat formaron una confederación flexible de 4 pequeñas naciones o tribus: Oso, Cuerda, Roca y Ciervo. Eran un pueblo horticultor que cultivaba maíz, frijoles y calabazas, alimentos que probablemente representaban más de 2/3 de su dieta, complementados con pescado, frutas y carne, en ese orden. La mayor parte del trabajo de horticultura, como la siembra, el deshierve, la cosecha y la molienda, era realizado por mujeres. La siembra, el deshierve, la cosecha y la molienda eran realizados por las mujeres. La unidad social más importante era el clan, un grupo definido matrilinealmente. Esto significaba que pertenecías al clan de tu madre, no al de tu padre. Las personas que formaban parte de tu mismo clan eran consideradas como parientes tuyos. Aquellos de tu misma generación eran tratados como hermanos o hermanas, lo que implicaba que tener relaciones sexuales o casarse con ellos era considerado incesto. En un estudio detallado sobre los Wyandot del siglo XVIII, uno de los grupos descendientes de los Wendat y primos lingüística y culturalmente cercanos a los Ishinata-Taranon, un pueblo al que los franceses llamaban donde hay una montaña o colina, se descubrió que no había matrimonios entre personas del mismo clan, a pesar de que cada clan solía estar compuesto por entre 500 y 600 personas. Técnicamente, estas personas continuaban practicando la exogamia, casándose fuera de su propio clan. Las mujeres tenían la capacidad de elegir a sus parejas. Aunque existía el adulterio y había un término Wendat para describirlo, este solo podía ocurrir con alguien de un clan diferente. Sin embargo, encontrar el lugar adecuado para estos encuentros debía ser complicado, ya que cada vivienda pertenecía a un clan específico y solía albergar entre 8 y 70 personas que dormían juntas en el mismo espacio. Los Wendat eran un pueblo comerciante. Los hombres a menudo viajaban largas distancias en canoa para visitar socios comerciales establecidos desde hace mucho tiempo en otras naciones. Es probable que también tuvieran parejas matrimoniales en estas comunidades, lo que fortalecía los lazos sociales entre los socios comerciales y las naciones. Los primeros cronistas europeos hablaban de estas relaciones desde una perspectiva masculina, sin considerar siquiera que las mujeres jóvenes pudieran tener autoridad para tomar decisiones en estos asuntos. En aquel tiempo, las mujeres aborígenes generalmente tenían más voz y voto en la elección y el fin de sus relaciones que sus contrapartes europeas. Las mujeres aborígenes, particularmente las Wendat, tenían mayor autoridad y libertad en la elección y finalización de sus relaciones en comparación con sus hermanas europeas. Las actitudes de los Wendat hacia la sexualidad eran, sin duda, mucho más abiertas y libres que las actitudes a las que estaban acostumbrados los franceses que llegaban a Canadá, entonces conocida como Nueva Francia. Nada ilustra mejor esta apertura que una ceremonia sexual documentada por el hermano Gabriel Sagard, miembro de la Orden de los Recoletos, quien convivió con los Wendat entre 1623 y 1624. Sagard observó un evento ceremonial significativo relacionado con la sanación dentro de la cultura Wendat y el territorio Hurón. En estas ceremonias, había asambleas de todas las jóvenes de un pueblo alrededor de la cama de una mujer enferma. Estas reuniones se realizaban a petición de la propia enferma, basada en una imaginación, visión o sueño que pudiera haber tenido, o por orden del chamán Oki para su salud y recuperación.
Una vez reunidas, las jóvenes eran preguntadas, una por una, ¿qué joven del pueblo les gustaría que pasara la noche con ellas? Cada joven mencionaba un nombre, y estos hombres eran notificados inmediatamente por los maestros de la ceremonia. Esa misma noche, los hombres acudían para dormir con las jóvenes que los habían elegido, todo en presencia de la mujer enferma. Desde un extremo de la cabaña hasta el otro, los participantes pasaban la noche juntos mientras los dos líderes, ubicados en los extremos de la vivienda, cantaban y hacían sonar caparazones de tortuga como instrumentos. Este ritual se extendía desde la noche hasta la mañana siguiente, cuando la ceremonia llegaba a su fin. Es importante destacar que eran las jóvenes quienes tomaban las decisiones en este ritual, no los hombres. Esto refleja la importancia y el respeto otorgados a las mujeres en la cultura Wendat. Este tipo de ceremonias subraya la naturaleza abierta y celebratoria de la sexualidad en esta sociedad. Sin embargo, Sagard no registró el nombre de esta ceremonia. El primero en hacerlo fue el padre jesuita Jérôme Lallemand en sus escritos posteriores. Jérôme Lallemand, escribiendo en 1639, relató la historia de un anciano llamado Thor Hinch que estaba agonizando. Este hombre expresó sus deseos mediante acertijos que la comunidad debía descifrar, lo cual culminó en la preparación de una ceremonia del perro blanco. Esta ceremonia requería suficiente harina de maíz para alimentar a todas las personas involucradas en las festividades, además de otras ceremonias no especificadas. Al final del festín, se llevaría a cabo la ceremonia de la anaconda, que consistía en la unión de hombres con jóvenes mujeres. Thor Hinch especificó que debían participar 12 jóvenes y que habría una 13ª destinada para él. La solicitud fue llevada al consejo, y de inmediato se le proporcionaron los recursos necesarios gracias a la generosidad y contribuciones voluntarias de los presentes. Estas personas, en ocasiones como esta, se enorgullecían de despojarse de sus posesiones más preciadas para cumplir con los deseos del enfermo. Posteriormente, los capitanes recorrieron las calles, los espacios públicos y las cabañas, anunciando en voz alta los deseos de Thor Hinch y exhortando a la comunidad a satisfacerlos sin demora. No se contentaban con hacer este llamado una sola vez, sino que lo repetían 3 o 4 veces, usando términos y tonos tan urgentes que parecía que el bienestar de toda la comunidad dependía de ello. Mientras tanto, los capitanes tomaban nota de los nombres de las jóvenes y los hombres que se ofrecían para cumplir el principal deseo del enfermo. Durante la asamblea del festín, estos nombres eran anunciados públicamente, lo que daba paso a las felicitaciones de todos los presentes. Posteriormente, se ofrecían las mejores porciones del festín, y el enfermo expresaba su agradecimiento, declarando que su salud había sido restaurada gracias a este ritual. Desafortunadamente, Thor Hinch no se curó a pesar de la ceremonia. Sin embargo, murió sabiendo que había recibido el apoyo significativo de su comunidad, lo que subraya la importancia de estos rituales en la cohesión y el bienestar social de los Wendat. En este contexto, aunque Thor Hinch no sobrevivió, murió sabiendo que había recibido un apoyo social significativo de su comunidad. El nombre de la ceremonia era Indequandid, que literalmente significa ellos indefinidamente están envueltos en sexo. Si alguien deseaba que se realizara esta ceremonia, decía Taned Aquandeton, que se traduce como sé envuelto en sexo para mí. Los jesuitas lucharon por suprimir esta costumbre, y para 1649, cuando los Wendat estaban al borde de ser expulsados de su territorio tradicional, las comunidades más cristianizadas ya se negaban a llevar a cabo esta ceremonia. Este cambio refleja varios aspectos de la cultura tradicional Wendat, particularmente su actitud pública hacia la sexualidad. Para ellos, el sexo era algo digno de celebración, no de restricción. Asimismo, esta práctica sugiere que la sexualidad femenina era considerada algo natural, no algo que debía ser controlado. El idioma Wendat carecía de términos para conceptos como inocencia o culpa, lo que evidencia que no existían estas nociones culturales para condenar la sexualidad femenina. Esta era una sociedad aborigen en el momento del primer contacto con los europeos, antes de que los comerciantes de pieles europeos comenzaran a buscar mujeres sumisas entre los pueblos indígenas.
antes de que el comercio de pieles introdujera grandes cantidades de alcohol en estas comunidades, antes de que el Acta India otorgara poder a los hombres y se lo arrebatara a las mujeres, y antes de que la opresión colonial y la pobreza transformaran la palabra de origen algonquino squad, que significaba mujer o femenino, en una expresión connotada negativamente. Todo esto sucedió también antes de que las escuelas residenciales impusieran su propia interpretación de abuso sexual a los pueblos aborígenes, destrozando las tradiciones y valores que antes celebraban la autonomía y la igualdad. Gracias por mirar este video. No olviden dar me gusta, suscribirse y dejar sus comentarios.